con el programa del día de hoy. Tenemos nuevamente la participación de la maestra en ciencias de Rubén González. En este caso nos va a hablar ahora de las modalidades de uso del equipo, ya nos adelantó algo, la modalidad cerrada y la modalidad abierta, y de las diferentes bases de datos. Entonces, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya. Espero, bueno, después del cafecito y el panecito, otra vez estamos aquí atentos nuevamente. Y justamente vamos avanzando en la información acerca del sistema, las modalidades en que se puede trabajar y, bueno, la diferencia en sus bases de datos y la diferencia en que van a utilizar o van a procesar los datos de identificación. En este caso, el sistema Bytec MS Plus, en la modalidad que se utilice, ya sea modo IDD, cerrada, modo RUO, modo de investigación, deberá llevar a cabo 3 pasos. Entre ellos es la preparación de muestras, la adquisición del espectro y la revisión de resultados. En este caso observaremos el método IBD, normalmente se utiliza para la rutina, porque tiene integrado no solamente la identificación bacteriana, sino ya lo vimos un poco, en la raza tienen también el sistema Bytec 2, en donde se realiza el antibiograma. De esta manera, este método es el que más se utiliza en la rutina. En el caso del modo RUO, vamos a trabajar con una base de datos abierta que se puede ampliar o cambiar. Este se utiliza más para proyectos de investigación porque se puede hacer más grande la base de datos y utilizarse en objetivos específicos de epidemiología, como buscar alguna toxina en especial o algún mecanismo de resistencia, por ejemplo. De tal manera que para trabajar con los dos métodos tendremos que trabajar con los software. Tanto para preparación de muestra tendremos uno para IBD y uno para RUO. En la adquisición del espectro, lo mismo, uno para IBD y para RUO, y la revisión de resultados será diferente. Y evidentemente la base de datos también será diferente. En cuanto a la preparación de muestra, tal vez lo veamos mucho, tiene sus razones de preparar muestra. Sin embargo, bueno, en el momento en que los participantes sean capacitados, no debe haber ningún problema en ese aspecto. En este caso, la preparación de muestras se realiza igual, determinando una cantidad de bacterias en el portaobjetos y aplicando cualquiera de las dos matrices que se manejan. Matriz para bacteria, que sería la que tiene ácido cinámico, etanol y acetonitrilo, o bien la roja, que tiene ácido fórmico, que es un preanalítico para el manejo de levaduras. En este caso, tengo dos software. Uno de ellos, para el modo IBD, que ya nos comentaron, es la estación de preparación. Y en el caso de RUO, es un software que se llama Target Manager. En los dos se realiza también la precisión del número de muestra que se está ingresando en cada pocillo. Pero una diferencia en Target Manager que se utiliza en el método de investigación es que podemos implicar más características a la muestra. Como esto se utiliza para medios de investigación y todo debe ser trazable en cada protocolo, aquí vamos a poder ingresar el código, la temperatura de incubación, el medio de cultivo, el tipo de cepa, cualquier característica que debemos incluir en el software para poder separarla de otros aspectos. En el caso de la adquisición del espectro, que sería ya en la parte del instrumento para el que adquiera el software, en este caso también vamos a trabajar con los softwares y para eso vamos a tener un switcher el cual nos va a mover de modo a modo. Este lo voy a aplicar, digamos, terminé de trabajar con mi modo IBD a las 2, 3 de la tarde y al aplicar este switch en la estación de adquisición, que es una PC, una computadora, veremos que yo voy a poder escoger trabajar en modo IBD
o trabajar en modo RUO. Escojo el modo en el cual quiero trabajar, aplico la aceptación e inmediatamente me carga los software necesarios para poder trabajar con ese modo IDD, ya sea de preparación, adquisición y revisión de resultados. El software de adquisición, como recordemos, en el modo IDD, ves esta pantalla en donde puedo ir viendo cómo se van adquiriendo los espectros en tiempo real. La cámara que me va mostrando la calidad de muestra. Y en el modo RUO voy a obtener un software en donde también puedo ver y observar cómo se corren las muestras, pero es un poco diferente y su manejo es diferente, de tal manera que de manera práctica primero se capacita la parte del método IDD. Normalmente se busca que se obtenga la expertise en la preparación de muestra porque el modo RUO es más sensible. Tanto en la calibración se espera que el modo RUO tenga más sensibilidad a picos más pequeños y a masas más altas. Por lo tanto, la preparación de muestra en método IDD es algo crucial, lo será aún más en el modo RUO. En cuanto a la revisión de resultados, también tendré dos software para la revisión de resultados. Recordemos el software Miner, donde reviso los resultados con diferentes características en el resultado. Y en el software de RUO obtendré los resultados como si fuera un récord de Excel, por ejemplo. En este caso, en la parte de hacia arriba voy a empezar a ver los resultados más actuales con la fecha, el número de muestra y la identificación y el porcentaje de identificación. También tendré códigos de colores, los cuales me indicarán la variabilidad del porcentaje de identificación, en el cual verde será una buena identificación y tendré variaciones entre verde dentro del 99 al 95%. Amarillo tendré un porcentaje de identificación aproximadamente del 80 al 85%, y en rojo tendré un conflicto en el resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema está identificando microorganismos diferentes en el mismo pocillo. No normalmente de la misma especie, sino tal vez de diferentes especies, y en este caso nosotros tendremos que revisar la coherencia de estos resultados. De tal manera que en el modo RUO se utiliza para investigación. Tenemos una base de datos de 1202 especies, es una base de datos abierta, y su base de datos está compuesta por superespectros y espectros de referencia, explicaremos más adelante. También se puede utilizar para la rutina, tiene la habilidad de que se puedan cambiar los rangos de masas para poder analizar a masas más bajas o a masas más altas, según la necesidad de la investigación. Se pueden hacer análisis de dendrogramas, estos en el caso que quieran ingresar una nueva especie. Con esta aplicación podemos determinar si el espectro se puede dar de alta o no. Se puede generar una comparación de masas de un espectro obtenido con la base de datos ya en el sistema o bien con algún superespectro ya creado. Normalmente se puede utilizar para la detección de biomarcadores específicos. En el caso de IDD, es una base de datos marcada IDD con una aprobación de FDA, por eso se utiliza para reportar en área clínica. Contiene una base de datos de 751 especies, es una base de datos cerrada, y su base de datos está compuesta por un sistema de espectro avanzado. En este caso es una base de datos también venida del sistema Agnostec, por lo tanto tiene una experiencia de menos de 50 años, cubre todas las necesidades de medio de cultivo, que normalmente en ámbito de rutina es lo necesario, y el protocolo y el manejo del software es mucho más sencillo y mucho más familiar, más amigable. De tal manera que esta base de datos lo puede utilizar realmente cualquier persona que se ha capacitado en el manejo de preparación de muestras, y seré sincera, en el método de investigación
sí se recomienda gente especializada para manejar esta base de datos abierta. Veremos las consideraciones que debemos tener en el control de calidad al manejar esta base de datos, porque evidentemente corremos un riesgo de corromper una base de datos ya establecida. En el caso del proceso del espectro, el instrumento adquiere el espectro, adquiere 100 espectros por muestra, y el proceso en cualquiera de los dos software es lo mismo. En este caso, el sistema obtiene algo a lo que le llamamos espectro crudo, así como salió del sistema. Posteriormente se procesa el espectro aplicando una sustracción de la línea base, quitar el ruido, para al final tener una lista de picos, que es lo que se pasará al algoritmo de identificación que veremos más adelante. El primer paso, a través del espectro como tal en crudo que se obtiene de la muestra, lo primero que se hace es extraer la línea base para quitar el ruido de fondo, quitar el ruido como tal y mejorar las señales a través de un proceso llamado smoothing. En este caso, esta sustracción no me quita ninguna calidad en la adquisición de los picos, solo mejora su resolución y su visualización. También el proceso de quitar el ruido, del noising como tal, en este caso yo tengo el control de calidad para poder detectar qué picos van a la lista de picos para ser analizados por la base de datos y cuáles no pasan este control de calidad en cuestión del tamaño que yo puedo estar confundiendo con ruido en una identificación. Esta es la diferencia entre un espectro crudo y un espectro ya mejorado por el procesador de espectro. De tal manera que el objetivo es obtener una lista de picos. En este caso hay que ser muy clara, tenemos diversos sistemas que hacen este tipo de identificaciones en el mercado y nuestra base de datos no contiene espectro. Nuestra base de datos contiene una lista de picos cuyo proceso voy a explicar más adelante para realizar la identificación. Al obtener esta lista de picos, que son los picos más conservados, los picos abundantes en la lista de 100 espectros que obtuvo en cada muestra, en este caso, al final de obtener el espectro mejorado, todo se vuelve a acotar a una intensidad del 100%, y esta lista de picos es la que se va a enviar al servidor Maina. En el caso de IDD, Maina contiene la base de datos cerrada y Saramix contiene la base de datos abierta. En cualquiera de los dos modos, esta lista de picos se envía a una o a otra base de datos para ser analizada. Ahora, en cuanto a la base de datos, en cuanto a la identificación bacteriana, voy a tener dos bases de datos. Efectivamente tendré una base de datos cerrada, IDD, abierta, RUO, lo repito mucho para que nos quede claro. Las dos bases de datos están construidas bajo el mismo principio, un principio de poblaciones. Vamos a hacer un análisis de poblaciones para poder tener una base de datos robusta, de tal manera que todas las listas de picos que estén en la base de datos realmente sean representativas de las especies. En este caso, este método se utiliza para crear y mejorar las dos bases de datos. Y bueno, ¿cómo construimos la base de datos, no? La base de datos está construida por aislamientos clínicos, cepas ATCC, por lo menos más de 10 aislamientos por cada especie, cepas de referencias en diferentes medios de cultivo, diferentes medios de crecimiento, diferentes tiempos de incubación, diferentes temperaturas. Todo esto, todas estas cepas vienen
de secuenciación, evidentemente, y algunas de estas cepas ya provienen de nuestros mismos sistemas de identificación. Nosotros tenemos los sistemas API y tenemos el sistema Vitek 2. Digamos que toda esa base de datos se migró a Vitek MS, más la que nos distribuyó a Agnostex, y esta base de datos sigue en crecimiento con estos controles de calidad en la creación de base de datos. Esto es importante comentarlo porque ustedes serán también los creadores de sus propias bases de datos y esperamos que el crecimiento sea de calidad y que también sigan con estos parámetros. En este caso, además de esto, estas cepas se corren con diferentes técnicos en diferentes instrumentos. Esto es para crear una base de datos robustas de identificación. ¿Por qué? Pues ¿por qué no compararlo con un análisis que se hace por biología molecular? Yo un análisis de este tipo no necesito hacerlo más de una vez, porque bueno, es una huella que no va a cambiar. El genoma siempre será el mismo, si lo hago 2 o 3 veces será igual. Sin embargo, en la técnica de espectrometría de masas, como es esta técnica de Manitowoc que utiliza el sistema, nosotros podemos tener un cambio. Inclusive si yo hoy preparo una muestra, le ingreso al equipo, me da un espectro, la preparo y 5 minutos la vuelvo a ingresar, me va a dar un espectro medianamente diferente. Voy a tener la conservación de algunos picos, pero puede que algunos los siga perdiendo. Porque tal vez las condiciones de cultivo cambiaron, el tiempo de incubación cambió, y de esa manera, por eso necesitamos hacer todo este protocolo para que independientemente del técnico que prepare la muestra, de dónde provenga la muestra, el tiempo de incubación, el medio de cultivo, pueda tener un match en la base de datos. Esa es la razón por la cual estas bases de datos se construyeron de esta manera y nos enorgullecemos de decir que nuestra base de datos está basada en poblaciones. Estas variabilidades en cuestión de los espectros de la técnica Manitowoc se dependen de diversas maneras. En este caso, bueno, se da diferente en cada análisis. Podemos utilizarlo en diferentes instrumentos, cada instrumento puede comportarse un poco diferente. La condición de la matriz, evidentemente no será lo mismo el primer día que abrimos la matriz al tercero, por ejemplo, la cristalización no será tal vez la misma, porque la matriz tiene componentes volátiles, entonces su composición va cambiando. Pero bueno, esas son cuestiones que se hablan dentro de la capacitación, porque como tal tiene un tiempo de vida en la cual se debe usar para tener los resultados esperados en el sistema. Además, bueno, la preparación de diferentes personas puede variar, las condiciones de cultivo y evidentemente la variación taxonómica. Es por esto que esta base de datos se construye de esta manera. En este caso, al construir la base de datos, nosotros queremos representar los dos tipos de poblaciones. Tenemos una población típica que se comporta normalmente como una bella y hermosa gráfica de Gauss, en la cual voy a tener espectros colectados en la parte más típica de la gráfica de Gauss y también voy a tener espectros colectados en la parte menos típica de la gráfica de Gauss. Esto me debe asegurar ingresar una cepa bacteriana y poder identificarla porque estoy representando la mayoría de su población. Tenemos otro tipo de comportamientos que son especies multimodales que no se comportan como el modelo, sin embargo se deben colectar los espectros dentro de ese comportamiento para representar a la mayoría de las especies. Entonces, al construir la base de datos se construye igual para el módulo RUO y para el módulo IBD. En este caso, yo tengo especies representadas por poblaciones, las especies que son relevantes, las especies que no son típicas y las especies, en este caso puedo tener incluso también especies de referencia. De tal manera que para cada representación debo obtener diferentes espectros. Como lo comenté en una diapositiva anterior, esto quiere decir que para cada población yo tengo que tomar diferentes espectros a diferentes condiciones, diferentes medios, etc.
De esta manera voy a tener una base de datos basada en población. ¿Qué quiere decir? Que para una cepa bacteriana voy a tener una colección de tal vez 300 espectros para una sola especie en diferentes condiciones. Esto es el modo IBD y el modo RUO. Y tenemos otro tipo de construcción de base de datos que está basada en cepas, ¿no? en cepas individuales, una de coli, una de pseudomonas, etc. Tal vez solamente tengo 2 espectros para E. coli, 3 para pseudomonas. ¿Cuál es el riesgo en este punto? Que yo puedo ingresar una pseudomona tal vez multiresistente que no se está expresando como yo espero y pueda que no tenga identificación a pesar de que esté en la base de datos, porque esta base de datos no representa el mayor porcentaje de población. Este es otro tipo de base que se utiliza y nosotros no lo utilizamos. En este caso, nuestra base de datos contiene diferentes números de especies. En el modo IBD tenemos 751 especies. De ellas, 646 representan bacterias, son para bacterias, y 110 son para hongos y levaduras. Esto, para hacer esta base de datos, nosotros tenemos 29.873 espectros, porque esta base de datos es poblacional y necesitamos representar a toda la población de estas especies. En este caso, tenemos 12.500 para bacterias y 1.266 para hongos. Al menos tenemos 2 aislamientos por especie, al menos tenemos 2 biotipos por especie y al menos 8 espectros por ese biotipo. De tal manera que si hacemos un ejemplo claro, por ejemplo para la especie de Staphylococcus aureus, tenemos un contenido de 328 espectros para poder representar esa especie. Es por eso que no tenemos ningún problema en identificar cepas raras de Staphylococcus que pueden comportarse en cuestiones de sensibilidad muy diferentes de una cepa silvestre, porque seguramente están representadas en nuestra base de datos. Cuando yo comparo la base de datos de IBD con la base de datos RUO, sí es claro que la base de datos RUO de investigación me va a identificar un mayor número de especies. Estamos hablando de 751 contra 1202. Igual, como tiene la misma filosofía para la creación de esta base de datos, voy a tener al menos 2 espectros por cada especie, de manera que sigue siendo poblacional. En este caso, algún otro tipo en el mercado tiene un número de base de datos más amplio, está basado en cepas, no en poblaciones, y además solamente tiene 3 espectros por cepa, lo cual me puede generar algún problema en una identificación de cepas que no son típicas. En este caso, la identificación, en el momento en que se obtiene la lista de picos, en el modo IBD y en el modo RUO varía un poco, y eso es lo que vamos a explicar. En este caso, cuando yo trabajo con el modo IBD, ya tengo mi espectro con todas las aplicaciones del clasificador de espectros, tengo la lista de picos y lo envié al servidor Myla, donde está la base de datos de identificación. En este punto, este clasificador tiene como objetivo no solo identificar las cepas que se ingresan al sistema, sino también se utiliza para la propia construcción y la implementación de nuevas especies en la base de datos. En este caso, no comparamos con espectros, no tenemos espectros en la base de datos. Tenemos este sistema basado en bins, que se llaman como cajas o cajones, el cual nos permite ganar memoria para no tener una base de datos tan pesada, que el software funcione mucho más rápido y el cálculo de identificación igual será mucho más rápido. Este método se basa en bins. ¿Esto qué quiere decir? Que son cajones desde 1 a 1300. Digamos que el rango de masas en IBD de detección es de 2000 a 20.000 Daltons. Quiere decir que si yo ese rango de masas lo comparto o lo pongo en cajones, quiere decir que solo voy a analizar rangos muy pequeños de aproximadamente 1300 partes por millón.
o 13 datos, ¿no? Que quiere decir que estoy analizando pequeños fragmentos del rango de masas para poder detectar la presencia y la ausencia de picos. En este caso, para convertirlo en el porcentaje de identificación, vamos a utilizar una función matemática. En este caso, la presencia o la ausencia de picos va a depender de su especificidad. Si yo tengo un pico muy específico presente en la especie, le voy a dar un valor de más 15. Si yo tengo la ausencia de un pico y el hecho de que ese pico esté ausente en esa especie, le voy a dar un valor de menos 15. Si ese pico no es específico, pues se presenta y no se presenta, o no se presenta, pero no es específico de la especie, le voy a dar un valor de 0. Este es un ejemplo. Como vemos, es el espectro de masa. Y yo voy a hacer cajones pequeños en cada rango, del 1 al 1300. En el cajón 1 observo que tengo un pico, que tengo o no tengo un pico. Este pico, si no es específico, tiene un valor de 0. Me paso al siguiente cajón y veo la detección de picos. En este caso, al final, al tenerse todos los valores de todos los cajones, al final se debe calcular un score que va a ser diferente para cada especie. Este es un ejemplo. Aquí estamos analizando la especie de Staphylococcus aureus contra Epidermidis y Freundis. Cuando se obtiene un espectro del sistema, se compara con toda la base de datos. No se compara solo con gram positivos o con gram negativos, se compara con todas. En este caso, lo que vamos a observar, por ejemplo, todas las especies tienen un pico en el primer cajón. Por lo tanto, ese pico no es específico y no me permite determinar la especie. Por lo tanto, le voy a dar un valor de 0 porque no es importante. En el siguiente cajón veo la presencia de picos solamente en la especie de Aureus. Por lo tanto, a ese pico le voy a dar el valor de más 15 porque es un pico específico y está presente. En el siguiente caso, por ejemplo, no tiene los picos que sí están en otras dos especies, es específico la ausencia de ese pico, por lo tanto el valor será de menos 15. Y así se va haciendo el conteo hasta los 1300 cajones o bins que se contienen. De tal manera que cada especie en la base de datos contiene un score, que es la detección o la especificidad de la presencia o la ausencia de sus picos, marcado como un score. Así que una especie externa que entra sin nombre, al final obtiene un score y se compara con los scores de toda la base de datos. En este caso voy a tener dos clases de picos, los positivos, que son toda la lista de picos que se incluyen en una clase de especie, y los picos negativos, bueno, la clase negativa, que son los picos que no están en la clase que se espera considerar. Este es un ejemplo, por ejemplo, de Lactobacillus colinoides, en el cual tenemos los picos positivos, en los cuales 12 de los picos que contiene colinoides, 48 de los picos positivos, 12 de ellos los contiene esta especie. En la clase negativa tenemos todos los picos que no contiene esta especie. Todo esto se maneja un score para los positivos y un score para los negativos. Se hace el análisis de los cajones. Un pico que no es específico sería 0, un pico que es específico está presente, ausencia de pico, presencia en otras especies y ausencia en la especie, y se va generando el score hasta los 1300. En el sistema se debe indicar cuando se ingresan los datos de la muestra si estamos buscando en la base de datos de bacteria o de hongos. En modo IBD tenemos dos bases de datos separadas, el de bacteria y el de hongos, de tal manera que en el momento en que se ingresa la muestra se debe indicar al sistema en cuál base de datos buscar. ¿Por qué?
para indicarle en qué modelos debe buscar, si en los 645 modelos de bacteria o en los 110 modelos de yeast. Entonces esto puede ser un error de identificación, pero por un error en el manejo del software como tal. En cuanto al cálculo, se maneja un score de los picos de clase negativa con los picos de clase positiva, los que están incluidos, los que están presentes, presencia, ausencia, y en el sistema de cómputo, esta es la función matemática en donde se hace una relación, la curva roja son el score obtenido por los picos de clase positiva, el verde son los picos obtenidos en la clase negativa, y esta función que nos permite ver el nivel de confianza de 0 a 1 y después ser convertida al 99 o al porcentaje. Una buena discriminación implica que la presencia y la ausencia de los picos permite hacer una diferenciación específica del microorganismo, y una baja discriminación implica que estas dos clases comparten picos o hay una ausencia que no es específica, de tal manera que de esta manera se tienen identificaciones en bajos niveles de confianza. Retomando, se parte el espectro, una lista de picos, se genera el cómputo por los cajones, se obtiene un score y el score está relacionado con una probabilidad. De tal manera que al obtener esta probabilidad y este score, inmediatamente se determina la identificación del microorganismo. En el caso del modo RUO, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de espectros. Es una base de datos que tiene un superespectro, se llama superespectro, pero igual es una lista de picos, y un espectro de referencia. Un superespectro va a tener los picos que se consideran estables y más conservados en una población, y ese va a ser el espectro que represente la población más típica. En este caso, las características de este superespectro es que obviamente representa la taxonomía más típica del espectro y que se ha conservado en las diferentes condiciones ambientales. ¿Cómo se construye un superespectro? Voy a dar los pasos en que se hace, porque así es como se construyeron los superespectros que se incluyen en la base de datos de RUO. Lo hablarán más a fondo en otra presentación. Lo primero que se realiza es la selección de cepas que se representen el blanco de las especies. La adquisición de los espectros con las condiciones que hablamos anteriormente, que fueran duplicados a diferentes condiciones de rutina. Posteriormente, algunos espectros que no pasen el control de calidad se deben quitar de esa lista de espectros. Posteriormente, seleccionar los picos más estables, los que se dan cuenta que más se conservan o normalmente no aparecen en una especie. Verificarlo con el dendrograma para ver si están dentro del rango de identificación de una sola especie, y posteriormente activar el superespectro para incluirlo en la base de datos. De tal manera que al pasar este protocolo podemos obtener un superespectro y poder activarlo y que sea incluido en la base de datos. En este caso, los superespectros también son manejados al construir una base de datos poblacional. En este caso, los superespectros van a ser esta parte típica de la población, y por otro lado, los espectros de referencia van a ser los espectros colectados que van a caracterizar a la parte de la población menos típica. Incluso si tenemos una población que no se comporta como la norma, tendremos que sacar diferentes superespectros que representen la parte más típica y espectros de referencia que también representen a la población menos típica.
De tal manera que al analizar la identificación con esta base de datos, al obtener la lista de picos, lo primero que se hace es hacer la comparación con los espectros de referencia. ¿Qué necesitamos ver? Si estos picos pertenecen a la población más típica. Y esto lo debemos obtener, los picos, con una tolerancia no mayor al 0.08%. Esto nos debe asegurar un nivel de confianza mayor al 80%. Si esto no ocurriera, entonces esta lista de picos se hace la comparación, pero con los espectros de referencia, que querría decir que tendremos que compararlo con la población menos típica. Creo que no se escuchó muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Bueno, creo que sí entendí bien cómo está su base de datos. Yo una preocupación, algunas líneas que seguimos nosotros es con micoplasma. Micoplasma no crece en una gelosa sangre. Legionela tampoco crece en una gelosa sangre. ¿Esa está en el RUO o está en la otra base de datos? La legionela está en la base de datos RUO. En la base de datos RUO. Y me parece que el micoplasma sería un tipo de especies que no se podría identificar por esta técnica. Sí. Yo tengo un par de preguntas. ¿Cuál es el costo de la base de datos RUO? Tomando las anteriores pláticas, ¿cuál es el costo por la minilla y el costo de las matrices? Y aparte de esas preguntas, ¿se puede potenciar el uso del aparato para utilizar, para detectar y meter estándares de proteínas? Disculpe, no le escuché bien la última pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Que si puedes potenciar el uso del aparato para hacer proteómica, no nada más detección de especies, sino hacer proteómica. La primera es el costo de la base de datos RUO. Como tal, el sistema se vende por completo. Se vende como modo IBD, y el otro modo de venta es Plus, que implica el modo IBD y el modo RUO. Sí tiene un aumento en costo, pero el sistema completo no podría decirte cuánto cuesta solo el RUO como tal, ¿no? El costo de la prueba como tal depende de los reactivos. Los reactivos, nosotros, bueno, yo soy especialista de aplicaciones, no estoy como en el área de ventas. Lamento comentarles que no tengo la lista de precios. Sin embargo, el costo por prueba sí se abate, por lo menos con respecto a los métodos fenolíticos. En el caso de la proteómica, uno de los rasgos del método RUO es que puede manejarse a diferentes rangos de masa, ¿no? Puedes estar buscando a bajas masas, a menos de 2000 daltons, o tal vez arriba de 15.000 o 20.000 daltons. En ese aspecto, esos rangos de masa sí se pueden manipular en el instrumento. Ahora, se utiliza una matriz estándar que es como tal ácido cinámico. Me imagino que la extracción de este tipo de proteínas se tendrá que hacer con otro tipo de matrices. Si este fuera el caso, el instrumento tendría que calibrarse con esas matrices para que la trazabilidad se pudiera realizar con las proteínas que se trabajaran en el momento. Sí se puede hacer, pero se necesitaría alguien que hiciera la calibración con las matrices con las que hiciera la extracción de esas proteínas. Sí, gracias. Yo quisiera referirme a bacterias que desde un análisis filogenético generan un poco de confusión en su identificación, por ejemplo Brucella, por ejemplo Salmonella, y entonces con base en esto uno de los sistemas RUO es el que se tiene que emplear para este tipo de microorganismos, o puede ser ya desde el básico. ¿Cómo estaría? Ok, bueno, primero quiero retomar un poco lo que comentó la química Socorro. Sí es evidente, Shigella y E. coli en primer lugar, es el primer punto, tienen el mismo espectro de masas, tienen el mismo patrón proteínico, y por lo tanto, como una limitación del sistema y de la tecnología,
no se pueden diferenciar. De tal manera que partiendo del tipo de muestra, por ejemplo, son microorganismos que se buscan normalmente en coprocultivos o algo así, se ha tenido que establecer desde el protocolo, determinar si se sospecha de este microorganismo, este no es el método, sigue siendo el método fenotípico. En el caso de salmonelas, hay algunas especies de salmonela que sí las identifica de manera contundente y algunas otras las incluye en una especie que la maneja el sistema como Salmonella Group. Evidentemente esas serían las que por técnica se tienen que llevar a cabo la determinación por suero. Evidentemente las técnicas son diferentes. En el caso de Bruselas, tenemos especies de Bruselas que se identifican dentro del sistema IBD y en el modo RUO tenemos un aumento de 2 especies en ese target. No sé si veo que hay mucha duda en la base de datos, si quieren puedo abrir un documento donde tengo las bases de datos, tanto de IBD como RUO. Son documentos que puedo dejar para que si quieren ustedes ir investigándolas, checándolas, nosotros no tenemos ningún problema en ese aspecto. Dado que el equipo permite ampliar el rango de detección de masas, ¿hay antecedentes o alguien ha publicado trabajos de fenotipificación basado en este tipo de análisis? Es decir, encontrar diversidad por debajo del nivel de especie. Sí, hay algunos artículos que, por ejemplo, que trabajan el sistema, por ejemplo, el Streptococcus mitis oralis lo da como slashline, no los puede diferenciar. Y hay algunos trabajos que se han especializado en tratar de extraer las proteínas con otras matrices y poder encontrar picos que determinen la diferencia entre esas dos especies. Sí se está trabajando, normalmente en Streptococcus hay diferentes targets en ese aspecto. Creo que no me expliqué bien. Le estoy hablando de si se puede generar los de afuera. Sí. Me parece que no me expliqué bien. Yo lo que quiero saber es si el equipo puede dar la posibilidad de generar información dentro de la misma, dentro de una población, dentro de la misma especie. Da la posibilidad de que se puedan ampliar el rango de detección de señales. Para hacer fenotipificación, no sería aquí genotipificación, sino fenotipificación. Entiendo también que sería en el sistema RUO, pero ¿alguien ya ha publicado cosas en ese sentido? Como está publicado, no, pero aquí el maestro de ciencias Daniel ya ha estado trabajando en este tipo de trabajo. No es como tal que el sistema sea la identificación rotunda, la tipificación rotunda. Normalmente el primer paso sigue siendo la biología molecular y a partir de eso generar su huella digital en espectrometría, el espectro, que sería su huella digital, para poder incluirlo en la base de datos. No sé si es a lo que se refería o no le entendí. Déjalo. Con respecto a la persona que preguntaba el costo, se considera que la identificación con el slider y el uso de la matriz anda en el costo de $1 la identificación. Ahora, la cajita viene con 5 viales que alcanzan un volumen de 2.5 mililitros, que lo alcanza, bueno, a nosotros nos dura casi 3 semanas. Entonces es mínima la cantidad de lo que se utiliza. Ahora, conforme al costo de tarjeta de identificación y sensibilidad, al precio institucional, que es el de nosotros, cuesta 165 pesos las 2 pruebas. A comparación de la identificación y el espectro, pues son mucha la diferencia. Yo te quería hacer una pregunta. En la base RUO se puede ver si la especie implica algún mecanismo de resistencia conforme a los picos o al espectro que da, que es algo que está en auge en Europa, están estudiando, que se puedan ver los mecanismos de resistencia, ¿no? Como beta-lactamasa de espectro extendido, una carbopenimasa. ¿Es posible en la base RUO? Sí es posible, y eso lo vamos a ver en otra presentación, que son los reportes que se han utilizado en IBD y en RUO. Sí, efectivamente este método se puede utilizar para detectar picos
que se presentan o son ausentes cuando una cepa tiene un mecanismo de resistencia. Actualmente se ha reportado en Staphylococcus aureus meticilino resistente, la producción de carbapenemasas en Klebsiella y en Pseudomonas. Entonces sí es algo que está en auge y sí se puede hacer en el método RU. Gracias. Tenemos la última pregunta aquí con la maestra Patti, pero antes de proseguir queremos dar la bienvenida al Dr. Pincus. Welcome, Dr. Pincus. Bueno, la última pregunta tendría que ver con si existe entre sus bases de datos la identificación para bacterias de interés veterinario. Sí hay algunas de esas especies. ¿Por qué? Porque la base de datos de VITEC 2 contiene algunas de esas especies y fueron trasladadas a la base de datos de VITEC MS. Gracias. Y con respecto a la pregunta que quedó un poco, más bien la respuesta, podemos replantearla después también al doctor para ver si tenemos más información. Bueno, pues muchísimas gracias, agradezco a Leonor por su participación. Le entregamos nuevamente.